Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com y decime, ¿te gustaría conocer más sobre la motivación detrás de un emprendedor a lo largo del tiempo y las lecciones aprendidas luego de años de emprender y ayudar a otros? Hoy damos inicio a una serie de 3 entrevistas muy particulares. Y digo particulares porque los entrevistados vamos a ser los 3 cofundadores de Superhábitos. Y hoy me toca a mí, el encargado de estudiar y planear nuevas estrategias para el equipo. Yo voy a estar respondiendo las preguntas que tienen preparadas para mí, que Lu estuvo preparando para mí, y tengo que confesar que estoy nervioso. Esta situación me ha sobrepasado emocionalmente y no sé qué sucederá en los próximos 45-60 minutos. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 333. Y hoy voy a estar acompañado. Y acabo de darme cuenta que cometí un error. Yo no voy a ser el anfitrión. El anfitrión va a ser, o la anfitrión, va a ser Lu, que me va a estar entrevistando hoy. Bienvenida, Lu. Gracias, Santi. Estoy muy entusiasmada y me alegra haber zafado de hacer la introducción, que te sale tan bien. Así que me voy a hacer cargo enseguida de todo este lío, pero estoy muy contenta de que vos hagas la intro. Bueno, tengo que decir que antes de empezar traté de zafarme de esa responsabilidad. Le dije a Lu, vos vas a entrevistar o vos a hacer la intro. Y Lu me dijo, no, está escrita para que la leas vos. Así que... bueno, ok, lo hice yo. Antes de empezar quiero recordarles que pueden enterarse de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndose a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts favoritos. Pueden también dejarnos una reseña en Apple Podcast y contarnos si les gustó el episodio, qué les gustó, si hay algún dato interesante o algo en general como este podcast tuvo este impacto en nuestra vida. Nos hace muy feliz leerlos y nosotros nos enteramos cuando los dejan, así que nada, si lo pueden hacer, buenísimo. Como les dije antes, hoy tenemos un episodio diferente. Está inspirado en un pedido muy especial que recibimos de la comunidad hace un tiempo. Les preguntamos qué les gustaría escuchar en el podcast y una respuesta que surgió mucho fue que les gustaría escucharnos a nosotros, conocernos en profundidad en entrevistas para conocer cada uno por separado. Muchas veces en los episodios tratamos temas, pero no nos metemos en cómo nosotros vemos las cosas o cómo las vivimos. Así que esa es la idea de esta serie. Lo hicimos en enero del año pasado y la idea fue este año hacerlo de vuelta porque muchas personas dijeron que estaría bueno repetirlo. Así que toda esta serie de eventos me llevaron a donde estoy ahora, atrapado en este estudio con la licenciada en Comunicaciones Sociales del equipo y sus preguntas. Tengo que aprovechar este rato, que no te podés escapar. Están las cámaras apuntándote, sos el centro de la entrevista. ¿Quién se comió el postre? Bueno, voy a empezar con una polémica. No, mentira. Hace un tiempo, como decías recién, en enero de 2020, en el episodio 281 pueden ir a escucharlo si quieren, si no lo escucharon todavía, para ver la primera parte, la primera entrevista que hicimos a pedido del público, donde Santi y Mati lo entrevista a Santi y hacen como un paneo muy interesante de como la vida emprendedora, ¿no? Como cómo empezó, la motivación inicial, cómo se fueron dando las influencias que tuviste, reflexiones y demás. Está súper interesante. Así que yo quise sumarle algo distinto y preparé algunas preguntas diferentes como para complementar, como para que las personas puedan ir armando la película de Santi con los diferentes episodios, con cosas distintas. Bien. Así que, mi propuesta es la siguiente. Primero, me gustaría que hagamos como un viaje en el tiempo. Te voy a hacer algunas preguntas para que charlemos de algunas cosas que implican ir un poquito hacia atrás, que complementan un poco lo que ya contaste en la entrevista anterior. Después me gustaría volver al presente, ver algunas cositas ahí, y después tengo algunas preguntas divertidas para cerrar. ¿Del futuro? De ahora, del futuro, sí. Bien, perfecto. Así que más o menos esa es la propuesta para hoy. Y la primera pregunta que me gustaría es, viajando en el tiempo, yendo hacia ese Santi que ya hemos contado muchas veces, ese Santi de 15 años, muy joven, con muchísima... muy adelantado, ¿no? No es normal todas las cosas que vos contás que ya leías, que pensabas, que hacías. Muchos a los 15 años no estábamos haciendo ni la mitad de esas cosas. Me gustaría primero saber si esa motivación que a los 15 ya tenías para empezar a pensar en emprender, para empezar a pensar en tener tu misión personal, a visualizar, a como a esta cuestión que muchas personas
en Super Hábitos vemos que recién, a los 40 se dan cuenta de que pueden hacerlo. Si esa motivación inicial, si querés contar un poco más cuál fue, cómo se despertó, y si sigue siendo la misma en el día de hoy, o si cambió, y si cambió, cómo cambió. Bueno, hay una... Creo que lo hablamos un poquito en la entrevista. Vos la repasaste y yo no, así que vos me corregirás si me estoy repitiendo. Pero creo que ahí en la primera motivación confluyeron un par de cosas. En primera instancia, creo que mi papá, en el camino de superar la crisis financiera familiar que teníamos en ese momento, hizo algo que de hecho me causa mucha gracia porque cada vez me encuentro con mi papá, veo muchas similitudes en su forma de hacer las cosas y yo. Y él se fue a buscar libros, se puso a leer. Y él nos pasó a nosotros el mensaje de tienen que encontrar algo que puedan hacer un negocio y que les guste, hagan de lo que les guste un negocio. Y en el medio de todas esas cosas apareció esta idea del secreto, ¿no? Esta idea de que vos puedes visualizar y conseguir las grandes cosas en tu vida, y eso es un objetivo. Y dentro de la visión, ¿no? Entonces como que vos planteabas el secreto, y era como vos podés pensar las cosas y conseguirlas, etc. Eso me dio como una primera motivación, como decir, ok, puedo conseguir, es decir, la realización en mi mente de puedo conseguir estas cosas si me las planteo y me esfuerzo lo suficiente. De la mano de eso venía, y esto es algo que yo en esa época tenía muy fuerte, es la lógica del entrenamiento. En términos de, yo pensaba que mientras yo más hacía algo, si yo hacía mucho de algo, eventualmente podía conseguir el resultado. Entonces, era como una cuestión de matemática, ¿no? Si yo hago más abdominales, voy a tener más abdominales. Que después me di cuenta de que no es tan así, ¿no? A ese análisis le faltaba un poquito de 20-80, le faltaba un poquito de priorizar y cosas así, pero mi análisis era bastante directo. De hecho, yo también suelo contar esta historia de que un profesor me dijo que leer era el ejercicio del cerebro. Entonces, para mí era como, vamos a leer todo, porque voy a tener mi cerebro todo musculoso o algo así, era lo que yo pensaba. Entonces, cuando yo empecé, mi motivación fue ver que se podía, ver que de repente, y me entusiasmó como la idea de, ok, puedo dedicarme a lo que yo quiera y hacerlo para siempre y tener todo. Más a esa edad que ves a los adultos que por ahí no la pasan bien con sus trabajos y tenés como bueno, en algún momento dentro de poco tengo que ver qué hago con mi vida, que igual era súper joven, ¿no? Sí, y eso creo que también jugó un rol bastante importante porque yo también veía eso, a mí lo que me pasaba es, yo veía que de repente tenía todo esto por conseguir, que yo creo que es el primer paso que también damos en todos los cursos, ¿no? Si vos no sabes a dónde quieres llegar, difícilmente vas a poder hacer un buen plan efectivo. A eso le sumaba la lógica de si vos haces las cosas todo el tiempo y todos los días y lo trabajás, eventualmente vas a llegar. En esa época yo era muy fanático de un libro de Og Mandino que se llama El secreto más grande del mundo, que es un libro en el cual vos lees 3 veces por día cosas durante una cantidad de tiempo. Entonces estaba muy, muy engranada esta lógica. Y sí sucedía esto de que yo veía a los adultos y veía que ellos no eran felices. O yo lo percibía, ¿no? Porque yo pensaba, ok, yo quiero ser, no sé, multimillonario, ¿no? Yo tenía esa idea de ser millonario a los 21. Yo quiero ser multimillonario a los 21. Pero veo a los adultos a mi alrededor y claramente ellos no son millonarios y tienen mucho más de 21. Y claramente... no es que no lo pensaron, no es que los adultos no tenían sus ideales. Entonces, tenía una preocupación real por tengo que hacer las cosas diferentes, necesito encontrar algo que dé resultados, porque claramente si hago lo mismo que ellos vinieron haciendo durante todo este tiempo, no lo voy a conseguir. Después con el tiempo, obviamente, cuando fui creciendo, y creo que eso es algo de lo que cambió, empezaron a aparecer muchas tonalidades a eso. Creo que uno cuando es más joven, no es que yo sea viejo, pero cuando uno es más joven, se pierde la noción de los grises y caen los idealismos, ¿no? Estoy por meter en un tema que es medio polémico, pero cuando vos empezás a ver cómo, empezás a tener más experiencia hablando con gente, nosotros hemos tenido la suerte, gracias a Super Hábitos, de pasar mucho tiempo con gente muy influyente, gente muy avanzada, vos te empezás a dar cuenta de que más que maldad en el mundo lo que hay es descuido y precariedad. Es decir, la gente está haciendo lo mejor que puede. La gente hace sus mejores esfuerzos. Las cosas no siempre son tan fáciles. Las cosas no es que el cambio climático es simplemente porque hay gente que decide destruir el planeta.
claramente hay problemas técnicos, hay desafíos de implementación. Y creo que yo como adolescente no los veía del todo. Entonces pensaba, mis padres simplemente abandonaron o simplemente no fueron disciplinados. Y no es simplemente eso, tenés toda una cuestión de contexto, de historia que hay que contemplar, lo cual no significa que no puedas conseguirlo, simplemente significa que el camino no es como tan simple. Bueno, igual eras súper chico y todos esos grises en realidad son como el equilibrio y la comprensión como mucho más abierta que uno gana con el tiempo. Con la experiencia y con el tiempo, sí o sí. ¿Y qué cambió de esa motivación inicial a la motivación a lo que te mueve hoy todos los días? ¿Qué cambió en este proceso como de ganar sabiduría con los años? Básicamente te diría que lo que cambió, o sea, la naturaleza de lo que me motiva no cambió, en términos de que lo que me sigue motivando es mi misión, tener una visión, tener claro cosas que quiero hacer. Por ejemplo, voy a entrenar y decir, no tengo ganas de entrenar. Bueno, ¿por qué quiero entrenar? O me voy a levantar a las 6 de la mañana y no tengo ganas. Bueno, ¿por qué me voy a levantar a las 6 de la mañana? Como que esa... Y ahí entra la misión y decir, bueno, ¿por qué quiero conseguir esto? Porque tengo este objetivo más adelante. Lo que sí cambió mucho es los objetivos en sí. Creo que cuando era más chico tenía objetivos. De hecho, salió ayer una transmisión que grabamos. Era mucho más materialista en términos de que estaba más enfocado en logros, en términos de, no sé, tener un Porsche, qué sé yo. Claro, como la idea de éxito, la imagen de éxito cambió. Claro, definitivamente cambió la idea de éxito. Ahora tengo una visión de éxito mucho más... yo creo que es mucho más normal en algún punto, pero que me hace mucho más sentido, ¿no? De repente tener tranquilidad, estar tranquilo. Cuando tenga hijos, poder compartir tiempo con mis hijos tranquilo. Estar económicamente bien, pero no necesito tener una mansión. No me hace falta, no es algo que valore. Y aparte entendés que eso es otra parte, entendés el precio que tienen las cosas. Eso es algo que también cambia cuando vas creciendo. Que, de vuelta, es un equilibrio difícil porque tenés que equilibrar entre volverte un pesimista y entre ser realista y ser pesimista, que no es lo mismo, ¿no? Y limitarte versus ser realista también. Es como un equilibrio bastante difícil, pero sí empezás a ver que para ciertas cosas necesitas dar ciertas otras y tenés que preguntarte, ¿quiero tener una empresa de 6.000 millones de dólares? ¿Y qué implica eso? Versus quiero otras cosas y qué implican esas también. Digo. Que también eso lo vas ganando con la experiencia, porque por ahí cuando empezás no sabés, ni hablar a los 15, pero incluso cuando empezás, no sé, el primer año de Superhábitos, no sabés todo lo que implica. Por ejemplo, no sé, empezamos los 3 solos. En ese momento no tenés cómo saber qué implica manejar un equipo de 15 personas, por ejemplo. Pero con el tiempo lo vas aprendiendo, entonces quizá el objetivo que tenías o la imagen que tenías el año 1 de vamos a tener un equipo va cambiando porque vas como evaluando qué implica, ¿no? Eso, qué tenés que poner para este camino, qué tenés que poner para este y cuál querés, cuál te gusta más. De hecho, algo que nos pasó en la planificación anual, vos estabas obviamente, fue esto de que se los dije a ustedes, cómo de repente cuando te empezás a volver más técnico, porque eso es algo que es hermoso de todo, el conocimiento y el arte de hacer cosas. Cuando vos empezás a aprender, empezás a ver que siempre hay algo más, siempre hay un dato extra, ¿no? Y muchas veces, incluso si vos conocés sobre un tema, siempre puedes ir a algo más específico, saber un poco más, entender mejor el comportamiento. Y para mí, en negocios, la gran ciencia de los negocios siempre termina en los números. Y hay muchas cosas que yo podía entender quizás hace 7, 8 años, 10 o, bueno, en el caso, no sé, 15 años, que o sea, que yo podía entender generalmente, pero no podía entender lo puntual. Y ahora nosotros, por ejemplo, cuando hicimos nuestra planificación, teníamos muchísimos números muy específicos, como qué es esperable de que este porcentaje se vaya en este gasto, qué rentabilidad esperada vos podés tener, qué porcentaje de crecimiento puede tener problemas, cuál no. Entonces vos de repente tenés todo este conocimiento probado científicamente, paper, que antes no lo tenías, y cuando haces tu planificación es como vos podés soñar, pero al mismo punto estás limitado. Y tenés que de vuelta jugar en ese equilibrio, pero al final del día terminas mucho más anclado a visiones que son más realistas, mucho más probables y responsables, pero de vuelta es como que son diferentes, es la experiencia que decís vos. Y esta misión personal que hiciste a los 15, porque nos suelen preguntar mucho, ¿no? Las personas que hacen por primera vez su misión, como, bueno, ¿y cuánto cambia la misión después? ¿Y cómo sé que está lista y demás? Tu misión que redactaste a los 15, hace varios años.
¿cambió mucho? O sea, más allá del núcleo, como la redacción, el texto, las ideas o incluso cosas nucleares, ¿cambiaron mucho? Completamente. ¿estos años? Es otra misión. Yo tengo, esto suelo contarle a los chicos que están en GT, yo tengo versionada mi misión, es decir, la versión 1.0. Y cuando hago grandes cambios, la cambio a 2.0. Bueno, yo ahora estoy en la versión 3 Claro. de mi misión. La primera versión de mi misión, cuando tuve la suerte de encontrarla, creo que fue el año pasado o el 2018, no me acuerdo. Bueno, en este caso estamos en 2021, guiño, guiño, Sí. pero creo que la encontré en 2018, creo que fue 2018 o 2019. En algunos 2 años encontré las hojas, las encontré y eran todas escritas en hojas de carpeta del colegio, eso fue muy Claro. gracioso, ¿no? Eran todas hojas porque era lo que tenía en ese momento. Sí. Y leí la misión y yo ya en ese momento ya estaba en mi versión, ya estoy en mi versión 3, claro. Y la versión 1 era una misión muy técnicamente correcta, pero muy vacía. Claro. La leí, era como una misión súper idealista, súper paz mundial, ¿no? Como Sí, sí. lo que uno se imaginaría de paz mundial, pero que no era representativa. Entonces, la primera versión de la misión la hice y después mi yo moderno, creo que fue durante la facultad, la cambié a la versión 2.0, que ya era mucho más parecida a la que tengo ahora. Y después hice la versión 3.0, que la hice hace un par de años, no sé cuántos años, debe haber sido 3, 4 años, hice el cambio, que lo que hice fue no tanto cambiar el núcleo de la misión, sino reestructurarla, fijarme las partes para que queden diferentes, porque había algunos puntos que ya no me parecía que eran tan representativos y había otros puntos que sí. Y a partir de eso he ido cambiando mi misión, pero siempre palabras, detalles, frases, siempre tratando de hacerla más simple. No siempre me sale, pero Pero cambia. va cambiando. Bueno, me parece súper interesante porque es un tema que nos suelen preguntar un montón. Este miedo, ¿no? A que la misión no esté lista. Y me pregunto si esa misión que era tan genérica o correcta, pero vacía, que decías recién, fue 8.000 millones de veces mejor que la tengas a que no la tengas. Porque cómo hubiese sido la vida de Santi o qué cosas te hubiesen movido, qué hubieses hecho si no tenías, aunque sea esa primera versión de misión, esos primeros años, que otros chicos de 15 no tenían, ni siquiera uno piensa a veces que quiere en la vida, ni siquiera se lo permite o sabe cómo hacerlo. Ni siquiera o tiene las herramientas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es una misión personal? No, y voy a ser más polémico. Si vos tenés 15 años, y esto yo lo viví personalmente, si vos tenés 15 años y haces una definición de lo que vos querés en la vida, las personas te van a decir que está mal. Te van a decir, sos demasiado joven. sos demasiado chico para estar No sabes decidiendo lo que esas querés. cosas. No sabes lo que crees. Que es cierto, ¿no? En algún punto, o sea, si vos ves, yo te digo, mira, mi misión era esta, la cambié completamente. Es decir, en algún punto yo no sabía lo que quería. Pero es tal el rechazo que tiene la gente a que vos te estructures, entre comillas, tempranamente en la vida, que las personas, los padres, tienden a rechazar que sus hijos hagan ese tipo de definiciones temprano. Y se olvidan de este principio que yo creo que es fundacional para todo lo que yo hago y pienso, y es que los planes no sirven para nada, pero planearlo lo es todo. Uh-huh. Bien, no importa tanto la misión que vos tengas como el ejercicio de haberla hecho. Y quizás, o sea, yo en su momento hice mi misión y había muchas cosas que no sabía, pero el solo hecho de yo sentarme a pensarlo me dio un norte que después cambió y me sirvió para avanzar mucho más rápido en la vida en cosas que hay gente que, como si vos está definiendo recién a los 40 años. Que incluso también es un ejercicio de proactividad, ¿no? Como simplemente el permitirte hacer tu misión a la edad que sea implica que crees que podés tener el control sobre tu vida y que estás como haciendo un ejercicio de eso, y eso está buenísimo. Y mientras más joven lo hagas, mejor. Pero creo que está bueno porque como para romper con esta idea de la misión tiene que ser perfecta y si no está, no puedo avanzar. Hacé la misión, empezá y va a ir cambiando y está bien que cambie porque no es que cambia la misión, sino que uno cambia o uno va ganando como autoconocimiento y teniendo más información de la vida y de la experiencia para poder decidir hacia dónde va. Así que me parece súper interesante. Si pudieses estar acá en este viaje en el tiempo y charlar con Santi de 15 años, ¿qué le dirías? Probablemente que compre los cursos de Superhábitos, me parece. Uno de los grandes errores que yo cometía, o sea, la respuesta sería esa. Si se los pudiera dar, sería esa. ¿Por qué? Porque el no tener esa información en algún momento me trajo problemas en ambas cosas.
en la parte, estoy pensando por ejemplo en GT, en el curso de gestión del tiempo para emprendedores, y en el curso de cómo iniciar un negocio mientras trabajas. En la entrevista que me hizo Mati, creo que me preguntó si podías volver a los 18, ¿qué te dirías? Y te diría, yo le diría ACINMT. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía, no voy a explayar en esto porque ya le dije en esa entrevista, pero cuando yo tenía esa edad, yo terminé el colegio, dije, no voy a ir a la universidad porque los emprendedores no van a la universidad, etcétera, y me planteé esta idea de, bueno, voy a emprender, y no tenía idea, y fue súper doloroso, me tomó muchísimos años. Tuvimos muchísimos proyectos antes de empezar a tener negocios que realmente funcionaban, y incluso mucho antes de tener superhábitos, ¿no? Entonces yo creo que eso me hubiera ahorrado muchísimo tiempo. Para Santi de 15 años, el problema, el dolor fue GT. Porque muchas de las ideas que nosotros tenemos ahora, muchas de esas cosas que la gente rechaza de las agendas, yo las tenía esa edad. Era obsesivo por mi agenda. Era como, cada 15 minutos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? Correr atrás de la agenda. Se me corrió la agenda. Es un problema. Estrés. De hecho, yo cuento que me pasaba en esa época que por ahí tenía semanas que... Porque yo me levantaba a las 6 de la mañana antes de ir al colegio y hacía mi misión, mi visión, hacía mis ejercicios de lectura veloz, hacía muchas cosas que hago ahora, en realidad, pero en ese momento era mucho, mucho más chico. Pero lo que me pasaba es que hacía eso y me cansaba y de repente llegaba a cierta cantidad de meses un día que dormía, no sé, 24 horas, 36 horas. Y era como mi cuerpo diciéndome, bueno, frénate. Y eso me estructuró mucho y me alejó de muchas cosas importantes. Lo que me faltaba en ese momento, me parece, era entender mejor el rol que cumple la misión, el rol que cumple la importancia de las demás personas. Yo, en ese momento, administraba a las personas. Tendía a ver a las personas como, sí, de lectura mental, como sí, ok, las personas son importantes, pero no las priorizaba a mis planes. Es decir, si yo tenía que hacer, no sé, cumplir con cierta rutina y un amigo me escribe algo, para mí era una molestia. Era un problema extra con el que iba a tener que lidiar ahora esta persona que se metía en el medio de mi agenda. Y en esa época me alejé de muchas personas, no físicamente porque quizás estaba dando vueltas, pero yo cuento esto de que cuando estaba en el último año del colegio, me sentaba con o sea, lo que hice fue, todos mis amigos, yo era de los chicos del fondo, siempre lo fui. Y lo que hice, me fui adelante, eso lo empecé a hacer mucho tiempo después, pero el último año ya era muy marcado. Me fui adelante en el curso y me senté solo adelante. Como si yo liquido más rápido todo lo que tengo que hacer ahora, no lo tengo que hacer después y tengo más tiempo para hacer otras cosas. Y me acuerdo que se sentó una chica de intercambio de Francia, se sentaba al lado mío, y yo lo odiaba que esté al lado mío. Era un obstáculo para mi vida. Era como, no me hables nunca. Y hacía eso, y me enfocaba ahí. Y viéndolo con perspectiva, me di cuenta que es otra de las cosas que cambiaron mucho en mi misión y en mi visión. Te das cuenta de que hay muchísima más riqueza y de que tu felicidad va mucho más de las personas con las que compartís tiempo que de las cosas técnicas que vos vas consiguiendo. De vuelta me tomó tiempo aprenderlo. Y si hubiera tenido GTE, lo hubiera superado. Por eso vos me preguntabas qué me hubiera dicho. Y probablemente hubiera sido con un par de consejos de realmente hacer un ejercicio de ver qué es lo que realmente importa. Y después con el negocio, obviamente. Sí, lo que siempre decimos, ¿no? De que estar bien organizado no es esa idea que se tiene del estar atado a la agenda, sino que implica flexibilidad, implica equilibrio, que también uno lo aprende con el tiempo. ¿Y qué le dirías ya hablamos del de 15, del de 18, qué le dirías al Santi del primer año de Superhábitos? ¿Del primer año de Superhábitos? Bueno, estábamos empezando, que nuestro primer año de Superhábitos es como un -1 en muchas cosas, como que no sabíamos un montón de cosas, era un área muy, muy gris, muy... Sí, en primera parte yo estaba trabajando, estaba en la universidad, Mati también estaba trabajando todavía. Vos no, vos ya sé porque ya no estabas trabajando. Yo ya era libre. Vos ya eras libre, sí. De la facultad y del trabajo. Claro, Wade estaba en la facultad y estaba... Y era una época... Fue una época complicada, no tenía la cantidad de foco que me hubiera gustado en ese momento para el negocio. Pero ya teníamos muchas cosas más claras, muchísimas cosas más claras. El consejo que sí me hubiera dado, que yo creo que fue el gran error del primer año de Superhábitos para mí, ampliamente, fue, yo me hubiera dicho, empezar vendiendo servicios. Siempre lo digo. Nosotros cuando empezamos Superhábitos, Superhábitos al comienzo, estaba enfocado en productividad. O sea, lo estoy contando a la audiencia, no a vos, porque sí. Estabas ahí hace 3.000 años. Estaba enfocado 100% en productividad, porque nosotros, haciendo el ejercicio que siempre hicimos de la chispa, nos dimos cuenta de que nosotros éramos gente, o sea, teníamos muchísimos años. Vos pensás que para cuando nosotros empezamos Superhábitos ya tenía, no sé,
prácticamente una década de organizarme bien. Ya había superado los obstáculos que las personas que ahora tienen cuando llegan a GT, vos ya los habías tenido a los 16. Claro, eso ya lo había tenido hace muchísimos años. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar un negocio de algo que realmente somos buenos. De hecho, teníamos ese ejercicio de qué la gente te pide ayuda, con qué la gente te pide ayuda, con qué la gente te referencia. Y nosotros claramente, los 4 en ese momento, éramos las personas que vos ibas a preguntarle algo si necesitabas organizarte, también si necesitabas estudiar, porque éramos muy buenos en eso. En ese momento, nuestra idea fue empezar con un producto, y de hecho lo armamos, un producto sobre hábitos. Tenía como un enfoque muy basado en hábitos en ese momento. Y tenía un ticket de $10 en ese momento, una suscripción. Era un gran programa. Era un gran producto. Sí. De hecho, es un producto que si yo lo tuviera que vender ahora, no sé, mínimo $200 por mes, te lo vendo. Más porque tenía soporte muy personalizado de nosotros. Y el problema para mí fue ahí estratégico. Tendríamos que haber empezado vendiendo servicios. ¿Por qué? Porque los productos, por una cuestión estadística, no. O sea, vos para vender un producto de una forma que te haga ganar mucho dinero, sí, mucho dinero rápidamente, si vos querés pasar de 0 a $3,000 por mes o lo que sea, los productos necesitan mucha escala, necesitas mucho volumen de lista y nosotros no lo teníamos. Un camino mucho más corto es vender servicios. Los servicios no necesitan de tanta gente, la conversión es muchísimo más alta, el valor percibido también. Entonces, me acuerdo que la conversación sobre deberíamos vender servicios la tuvimos a principios del año 2 de Super Hábitos, si no me equivoco, cuando ya igual habíamos sacado adelante el otro producto, pero yo lo miro en retrospectivo. Si hubiéramos empezado haciendo eso el día 1, o sea, yo lo pienso, vos imagínate. Nosotros, el primer evento de Super Hábitos fue un evento presencial. Agarramos, escribimos a gente que conocíamos y dijimos, vamos a hacer un café, tipo, no vale nada, ustedes páguense su consumición y vengan y vamos a charlar. Y no me acuerdo de qué tema puntualmente hablamos, pero imagínate si vos al final de esa charla decías, bueno, y para los que quieran pueden seguir trabajando 1 a 1 con alguno de nosotros por X dinero. Lo ibas a vender. Sí. Es obvio que lo ibas a vender. Pero no vendimos nada. No. Ese día no vendimos nada. Entonces, porque queríamos hacer los talleres y todo. Los talleres están muy bien, el producto online está muy bien, pero ese me parece que sí, el tiempo de producción del producto online, cuántas personas no se frenan, no sé, meses, años, hasta que tienen listo el curso perfecto para recién salir a venderlo. Y todavía vas a tener que esperar a tener 2,000 suscriptores en tu lista. Sí. No tiene sentido para mí. Pero bueno, son esas cosas que ahora podemos ahorrarles 1 año, 2 años a las personas que nos escuchan, pero en su momento fue aprendizaje a los golpes. Bueno, ahora viniendo al día de hoy, al presente, a 2021 en este caso, que estamos en 2021. Me gustaría saber cuál pensás que es en este momento o en los últimos años o en esta etapa de la vida, ¿cuál pensás que es el desafío más grande o la parte más difícil de ser emprendedor? ¿Para mí o en general? Para vos. O las dos. ¿Cómo lo percibís y para vos? Que esta es una muy buena pregunta. Pueden ser las dos porque ves todo el tiempo emprendedores y trabajas con emprendedores. Entonces no, pero voy a hablar de mí. Información, voy a hablar pero de también mí puede ser personal. Porque quiero utilizar este momento para hacer un poquito de catarsis. Sí. Creo que, en primer lugar, tengo una cuestión de ejecución. En términos de que, al final del día, lo dije también en la transmisión que grabamos, que el arte de la productividad es el arte de la toma de decisiones. Es el arte de ejecutar en el día a día. Y nosotros, afortunadamente, como tenemos ya décadas, podemos decir, prácticamente haciendo esto, estamos en un nivel de productividad que es muy alto para la persona normal. Estamos siempre organizados, tenemos un porcentaje de cumplimiento de hábito del 95-99%. Entonces, y eso obviamente se ven resultados. Sin embargo, si vos querés ir un pasito más allá, yo creo que ya no es... O sea, tenés que pasar a un nivel de ejecución mejor, de procesar más rápido las cosas que suceden. Tengo, por ejemplo, una tarea. ¿Qué priorizo? ¿Priorizo esta? ¿Priorizo la otra? Cuando pregunto algo, ¿cuándo lo compro? ¿Cuándo voy a consultar a alguien que sabe más? ¿Cuándo lo voy a delegar? Entonces, ese tipo de decisiones para mí son un desafío ahora. La respuesta para mí va del lado de los modelos mentales, 100%. Algo que he visto muchísimo en gente de alto rendimiento es esa capacidad de procesar muy rápidamente situaciones muy complejas.
Y para mí ese es donde más se pierde el tiempo, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas frente a un desafío cotidiano o cuando demoramos muchísimo en decidir. Son como dos grandes pruebas, ¿no? No sé, me invitaron a tal lugar y no sé si ir o no. Bueno, lo que puede hacerme perder muchísimo tiempo es ir y no tener que haber ido. Y la otra cosa que me puede hacer perder mucho tiempo es pasar muchísimo tiempo tratando de decidirlo. Yo me doy cuenta que yo necesito llevar eso para adelante. También hay un nuevo desafío en esta época que es implementar mediante el equipo. Nosotros tenemos un equipo mucho más grande ahora que cuando empezamos y de repente operar en un entorno de equipo requiere otras habilidades gerenciales de implementación, que eso es lo que más me cuesta a mí en muchos aspectos, porque yo tengo, y quizás este es el mayor desafío que yo veo ahora, yo tengo una cantidad tan grande de ideas por el hecho de leer todo lo que leo, o sea, 1 hora por día, todos los días y más, porque además en tu tiempo libre haces otras cosas, lees otras cosas. Tengo tantas ideas que no puedo implementar, que lo que estoy tratando de hacer es cerrar esa brecha. Ese es mi desafío ahora, que es un poquito también de lo que te decía recién, ¿no? ¿Cómo yo puedo implementar más rápido? ¿Cómo puedo mover las cosas más rápido de las que estoy moviendo? ¿Cómo puedo yo generar un cambio ahora también a través de otras personas? Porque ahora ya no es simplemente como, che, Mati, Lu, me parece que esto podemos hacer. Y ustedes me dicen, bueno, hagámoslo. Y yo tengo el acceso a la página y lo puedo hacer. Ahora implica a otras personas. Implica que tengo que convencer a la gente de que la idea que yo tengo es una buena idea, etcétera. Y implica también como otro set de habilidades, ¿no? Y de ejercicios, porque ya no es como mucho más cómodo y fácil, y es lo más natural para los emprendedores. Si empezás así de a 2, de a 3 o solo, haces todo vos, el famoso yo hago todo, y de repente cuando tenés que pasar a esto de, bueno, pero si quiero hacer todas estas otras cosas, no puedo hacerlo todo yo, porque es físicamente imposible. Es como que tenés que resetearte y es súper desafiante. Sí, de vuelta, es como decís vos, es otro tipo de habilidades. Y yo creo que es un desafío para todas las personas que tienen una carrera alrededor del generar conocimiento. El otro día leí una frase de alguien que decía que lo que sobra ahora es como consultores con conocimiento, lo que falta es expertos en cambio organizacional. Y eso es algo que yo lo veo cada vez más, ¿no? Ahora sí, vos puedes leer, Lean Startup, ok. ¿Cómo lo implementas? ¿Cómo lográs que la gente lo haga efectivamente? Que es un poco el desafío que nosotros tenemos en los cursos. Yo puedo ir y hacer un curso que sea teoría y vomitarme 5 libros arriba de una filmina. La pregunta es cómo yo hago un curso que la gente use y que funcione realmente en la realidad donde las personas tienen problemas. Si tu hijo se levantó a la mitad de la madrugada y no te pagan lo que te gustaría que te paguen y estás enojado, por ejemplo. Y el tercer punto que me parece que... Esos dos primeros puntos eran medio uno, pero sí. El tercer punto creo que es, para mí, desafiar mi noción de lo que es real y lo que es posible. Siempre me acuerdo de esta frase que me dijo Hernán Jaramillo en una entrevista, creo que fue el episodio 30, 31 del podcast. Él me dijo que un norteamericano le dijo una vez que generar un negocio de $5,000 por mes requiere la misma cabeza que generar un negocio de $5 millones por mes. Y yo sé que nosotros somos técnicamente excelentes emprendedores y tenemos muchísimo éxito. Somos personas que tenemos mucho éxito, tenemos un emprendimiento que anda súper bien. Pero yo no dejo de preguntarme ¿por qué no $50 millones? Claro, buenísima la frase, me encanta, pero no termino de... Sí, claro. De convencerme de que... No, sí. Es que yo sé que hay otra forma. Yo sé que hay otra forma porque lo veo. Porque tengo la suerte de compartir con gente que tiene negocios de vuelta, $100 millones al año, $200 millones al año. Y yo los veo trabajar y me intereso por sus métodos y les pregunto. Y ellos no son diferentes que nosotros. No son diferentes, no saben más que yo de la técnica del negocio. Pero hay cosas que sí saben más que yo. Y mi pregunta es, ¿qué es? Y muchas veces tiene que ver con desafiar tu mente. Y creo que fue parte del desafío que tuvimos también cuando empezamos Super Hábitos para llegar a donde estamos ahora. Bueno, yo creo que eso se va a arrastrar a otro nivel para el futuro. Que también está relacionándolo con el punto anterior, es desafiar tu mente o cómo lo ves o cómo lo pensás, pero muy anclado a la realidad y a la ejecución. No estas cuestiones de, entonces tenés que todas las mañanas visualizar y meditar y llamar a los millones de... O sea, está anclado... sí es mentalidad en algún sentido, pero no es lo que solemos ver de mentalidad o leer de mentalidad de
tengo que setear mi mente PNL distinto, sino que es como tengo que mirar quizá la situación de otra forma o descifrarlo para poder accionar. Son decisiones. Yo creo que de vuelta son decisiones que vos tomás en el día a día, ¿no? Estoy viendo mis actividades para la tarde y tengo que decidir entre, no sé, responder un mail que me escribió una persona, no sé, para una entrevista, o ir a cierto evento con ciertas personas, o tengo que decidir entre motivar este producto, subir un precio, ¿no? Entonces son todas pequeñas decisiones que vos tenés que ir trabajando. Pues, o sea, el problema de esto que decís vos de la PNL y todo eso, está muy bien, ¿no? O sea, es súper útil, no estoy diciendo que no. Pero el problema de quedarte como en el enfoque general de la mentalidad es que corres mucho riesgo de convertirte en un soñador. Y si sos como yo, corres mucho riesgo real. O sea, yo sé que corro mucho riesgo real de convertirme en un soñador. Por eso necesito estar con emprendedores todo el tiempo, por eso necesito tener un negocio. Porque si no, yo sería el típico profesor universitario que le encantan las teorías y me puedo meter a entenderlas y me fascino con la idea en sí, y nunca bajo a la práctica. Entonces, al estar implementando estas ideas, vos tenés un feedback inmediato de esto funciona, esto no funciona. Si yo invento algo y lo aplico en la comunidad, el emprendedor va a tener resultados o no. Ya está, no puedo inventarlo. No puedo decir, es que vos no entendiste la teoría. No, sí. Hay algo ahí que no funcionó y es mi responsabilidad y yo lo tengo que cambiar. Entonces sí, es más sobre la práctica. Bien. Ahora, saliendo yendo más a, vamos a hacer un pequeño segmento en el que podés hacer catarsis si querés. Algo que veas trabajando con, ya no tuyo o de los desafíos de emprender para vos, sino que veas trabajando con emprendedores, de tu conocimiento como de la realidad de estos emprendedores. Algo que te desespere, que vos lo veas muy frecuentemente y digas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué suceden estos errores? O todos cometen el mismo error, me gustaría evitarlo, o sea, que nadie le pase, o algo que te genera así como desesperación. Acá tengo dos universos para esa respuesta. Tengo el universo de los chicos de Superhábitos, que yo creo que, obviamente, porque consumen ideas que en muchas partes vienen de mí, estoy de acuerdo con lo que hacen en muchos aspectos y pienso que están haciendo lo correcto, obviamente, porque si no, no se los diría. Sí. Para el universo de los chicos que están dentro de INMT, yo creo que lo que más me desespera es la falta de perspectiva, la falta de sabiduría. No hablamos de sabiduría más temprano, ¿no? Y la sabiduría, mi definición de sabiduría es muy simple, es perspectiva. Es la capacidad de tomar distancia de las cosas y verlas. Y esa distancia muchas veces solamente se puede tomar con el tiempo, viendo las cosas, habiendo pasado un proceso. Y uno de los grandes temas que es un problema en las comunidades es el apuro, la desesperación por tener los resultados ya. Y no darse cuenta de que pequeñas acciones igual te van a llevar muy lejos. Y yo sufrí eso en su momento. Entonces yo lo entiendo. Yo tenía, 18 años y quería ser millonario a los 21. Y pensaba que como no estaba haciendo, si a los 21 no era millonario y no fui millonario a los 21, que estaba fracasando y que eso significaba que estaba todo mal. Y en realidad lo que significaba es las cosas toman tiempo, las cosas van a llegar y tenés que esperar. Si estás bien ubicado van a ser menos años, si no va a ser más años, pero al final del día llegan. Si vos estás haciendo las cosas bien, y no digo súper bien, digo como bien, ok. Y constante. Y constante, las cosas funcionan. Entonces yo creo que para los emprendedores de la comunidad que generalmente están bien direccionados, el problema suele ser ese. Se desesperan y se abruman y terminan abandonando en el peor de los casos, que es para mí lo peor que les puede pasar. Y eso sí me desespera un poco bastante. Sí me frustra también esto más en general. O sea, para el universo en general, creo que hay todo un tema de... Hay muchas ideas muy estúpidas dando vueltas. Hay mucha gente que habla livianamente de los procesos y gente que sigue. La gente no piensa muchas veces. Es algo que me frustra porque la gente no entiende por qué hace lo que hace. Y simplemente repite cosas y vive en modo... digamos, en un modo muy superficial de ver la realidad, a mi forma de ver. Los negocios y la productividad en general son actividades muy profundas a las cuales se puede ir y que tienen toda una belleza y muchos colores. Y la gente no se esfuerza por verlo. Simplemente acepta la realidad como es y vive una realidad que le dieron. Que viene también de eso, ¿no? De que hay mucha información. Que es superficial. Y va a ser un problema cada vez más. Yo creo que en realidad el futuro de los negocios de información va a ser
garantizar calidad de información, porque eso es lo difícil ahora. Lo difícil no es conseguir información. Y me genera como una sensación negativa cada vez que me siento a hablar con alguien y habla de conceptos que son buenos pero mal. Por ejemplo, esta es una experiencia que me pasó hace no mucho tiempo. Hace un par de años, un año, 2 años. Me junto, me invitan a una reunión y la primera persona con que me encuentro estaba con un amigo y un chico que no conocía, que se había recibido de marketing hace un año. Y el tema es que el chico me estaba hablando de marketing. Este amigo mío es político. Entonces estábamos hablando de política y nosotros teníamos una charla sobre marketing político. Y este chico le estaba hablando él de marketing político, ¿no? Y entonces estaba hablando, no sé, bueno, porque Kotler es como el ABC del marketing, es como claro, el la de los bienvenida autores. a la facultad y te dan Claro, ese es como el libro inicial, viste, que fundacional, en algún punto. Y yo le escuchaba hablar y me decía, claro, vos, o sea, claramente te recibiste hace 2 meses por cómo estás hablando, claramente no estás viendo las sutilezas de lo que estás diciendo y por qué no va a funcionar. Y no lo entendés. Tenía la teoría. Tenés como la teoría muy liviana, tenés la teoría de la lista por arriba y estás hablando de eso, estás poniéndolo allá afuera y eso es un problema porque mucha gente te va a escuchar y va a tomar malas decisiones, ¿no? Y es mucho lo que pasa también con los modelos yankees, ¿no? Bueno, norteamericanos, de las personas cuando traen todos esos libros o incluso desde España, la gente trae cursos desde España para una realidad que no es latinoamericana, con consejos que no son latinoamericanos. Y no les importa, simplemente los ponen allá afuera y te dicen cosas que nunca van a funcionar acá. Y eso me genera frustración, la verdad. Sí, también genera que por ahí uno lo intente y no se frustre con el contenido o sea crítico con el contenido o la información, sino que piense que uno es el que está mal. 100%. Y te abandones. En esto de la información que está como muy dando vueltas o de moda, o que se escucha mucho, hay muchos conceptos que estos son livianos o hay preconceptos y en realidad son mucho más profundos. Y ahí hay un concepto que nosotros en Superhábitos lo hemos adquirido. De hecho, lo hemos terminado grabando en el mate del estudio, que no está acá ahora, pero y que es una frase que la hemos conocido por Santi, que es esta idea de disciplina, que es equivalente a libertad. Estoy traduciéndolo un poco mal. ¿Qué significa eso para vos? Porque esa es una frase que para nosotros es como, si yo tengo que decir, bueno, a ver, palabras clave, tenés que escribir tipo 5 palabras clave que Santi, 2 puntos, palabras clave Santi. Y yo en esa lista pondría esta frase, ¿no? De la disciplina, como súper importante y como equivalente a libertad, pondría artes marciales, pondría entrenamiento, pondría investigación, pondría sistemas. ¿Qué relación tiene todo eso y qué significa para vos ese concepto que es tan importante? Bueno, ese concepto me llegó en un momento muy, muy interesante de mi vida. Yo siempre, con este mismo enfoque que tengo desde que tengo 15 años, siempre pensé que la clave detrás de que yo tenga éxito estaba en hacerme cargo de mi situación y trabajar. Y hacer cosas incómodas, ¿no? Hacer cosas incómodas sistemáticamente, el caminar. Yo tengo una frase que yo uso mucho, es caminar 1 kilómetro más, que la saqué de un libro de Doc Mandino. No, siempre caminar 1 kilómetro más. Cuando te piden algo, hace algo más. Me cuesta muchísimo, muchísimo, pero siempre trato de hacerlo. De hecho, yo todos los días a la tarde, cuando me levanto, siempre pienso como, ¿qué más puedo hacer? Si tengo que hacer una cosa más, ¿cuál puede ser? Entonces yo tenía toda esa idea. Y por allá creo que fue como 2015, 2014, 2015, me crucé con esa frase que es Discipline equals Freedom, de la mano de Jocko Willink, que es un autor norteamericano que es un Navy SEAL y él habla de ownership, habla de proactividad. La verdad es que tiene unos libros súper interesantes sobre proactividad. Y el tema es que tomé esa frase y me sirvió muchísimo para entender lo que yo estaba tratando de decir. Y aquí va esta idea de disciplina igual libertad. La disciplina para mí es la capacidad de hacer algo que tenés que hacer, incluso si no lo querés hacer, en un momento determinado de la vida. Bien, en un instante. Por ejemplo, tengo que entrenar, no quiero entrenar, voy a entrenar igual. Tengo que pedir perdón, no quiero pedir perdón, voy a pedir perdón igual. Eso es disciplina. Entonces, la primera parte, y eso es algo que yo siempre pensé, de vuelta, desde mis inicios, hasta ya hace muchos años, yo siempre pensé, la clave de que yo tenga éxito es hacer eso que quiero hacer. Y también está esta idea del otro camino, ¿no? Lo que los demás no quieren hacer, yo lo voy a hacer, porque donde es más difícil es donde está
muchas veces el camino a lo que yo realmente quiero conseguir, que es único. Bien, si fuera fácil lo harían todos, ¿no? Y ahí volvemos a esa idea original de yo con 15 años pensando en todo lo que los adultos no habían conseguido. Entonces está esta idea de disciplina. Y yo sabía que cuando vos, y de hecho lo tengo en mi misión, el camino que vos querés ir a buscar es el camino de la perspectiva, la sabiduría. Y acá entra Siddhartha, que es un libro de Hermann Hesse que me encanta. Hermann Hesse probablemente es mi autor favorito de novelas. Y hay una parte en la cual habla de, o sea, el camino de Siddhartha, y cuando trabaja toda la parte del ascetismo, esta idea de ser libre. Bien, esta idea de, incluso hay un episodio muy puntual del libro donde Siddhartha tiene que conseguir un trabajo y él dice, sé ayunar, sé pensar, sé esperar, ¿no? Y eso como le permite a él tener esa templanza y esa fuerza interior para enfrentar cualquier cosa que él quiera encontrar, ¿no? Y eso, el resultado de esa templanza es la libertad, es tu capacidad de elegir en un momento determinado. Yo puedo sentarme y no tomar esta opción. Yo puedo enfrentarme a esto y hacer lo que yo quiero hacer. En el caso de los roles personales, por ejemplo, si yo tengo la disciplina de aprender a decir que no, nunca voy a ser esclavo del hábito nunca voy a ser esclavo de cosas que otros quieren para mi agenda. Si yo tengo la disciplina de pedir perdón, yo nunca voy a ser esclavo de mi ego y de no poder pedir perdón cuando tengo que pedir perdón. Si yo soy disciplinado para entrenar, voy a ser libre para moverme después. Y eso para mí es súper importante. Si yo tengo la disciplina de aprender artes marciales, voy a ser libre de caminar por la calle con seguridad, porque sé defenderme. Bien, en la medida en la cual, y esto es como yo lo veo, en la medida en la cual, y acaba la frase discipline equal freedom, o disciplina igual a libertad, en la medida en la cual yo soy disciplinado, mi espacio de libertad aumenta. Y es intuitivo, porque uno tiende a relacionar la disciplina con la restricción. Pero no es una restricción, o sea, hay una restricción, pero es el obligarte a vos mismo a hacer algo, que vos sabes que es lo mejor, y es la felicidad de Stephen Covey, ¿no? Hacer lo que querés hacer, o sea, postergar lo que querés hacer ahora por un fin. Claro, postergar como el placer instantáneo o lo que te divertiría ahora por algo más importante o que a vos te importa más, más en el largo plazo, digamos. Exacto. Entonces, yo tenía todas estas ideas de la disciplina, tenía esta idea de... La disciplina siempre fue una frase que estuvo presente en mis misiones desde siempre. O sea, eso creo que incluso estaba en mi primer borrador de misión allá hace ya 15 años. Rompí el micrófono, ahí está. Allá hace 15 años ya tenía la palabra disciplina dentro de mi misión. Y de repente yo tenía esta idea y tenía esta noción de la perspectiva, y cuando me crucé con esta frase de Jocko Willink, discipline equals freedom, o disciplina igual libertad, me cerró al toque, sí, automáticamente. De hecho, dato no conocido, yo tengo un solo tatuaje y es disciplina igual libertad. O lo tengo en inglés, en realidad. Discipline equals freedom lo tengo tatuado en la pierna, en un lugar que no se ve normalmente, o sea, en el cuádriceps. Me lo tatué allá por 2016. Allá por 2016 me hice el tatuaje. Y me lo hice exclusivamente porque quería verlo todos los días. Quería todos los días recordarlo. Si amerita tatuaje es porque es la frase. Claro, era la frase que para mí representaba mi forma de entender cómo encarar los distintos desafíos. Y recordármelo porque no es fácil. No es fácil, es mucho más fácil hablar que hacer. No es mucho más fácil mostrar que ejecutar. Y nada. Y ahí entró la frase, los chicos me regalaron ahí en diciembre de 2016, me regalaron el mate de Discipline Equals Freedom, que lo tengo por ahí. Y después la frase la compartí con amigos y por suerte hay más gente pensando de esa manera. Yo creo que el mundo necesita más disciplina. Y esta idea, porque eso que hablamos hace un rato de hay mucha información dando vueltas que es errónea, hay ideas erróneas de esto de disciplina o asociadas, ¿no?, a esto de la restricción versus la libertad como hacer lo que quieras, y son diferentes concepciones y cada uno elige, pero hay ideas negativas o que no están buenas quizás asociadas a la disciplina como algo que se te impone, ¿no?, como la disciplina que se nos impone desde afuera. Y en realidad esta idea de disciplina es la más valiosa y es la que está buenísimo que más personas conozcan, porque es la que podés incorporar y hacer propia y que realmente te haga libre en tus términos. Y es una idea universal, ¿no? En términos de, como dice Stephen Covey, los principios son autoevidentes. Si vos no sos disciplinado físicamente, las restricciones a tu libertad son evidentes. Te vas a dar cuenta. Si vos no sos disciplinado con tu ego, que muchas veces es más difícil que ser disciplinado con tu cuerpo, si vos no sos disciplinado con tu ego, las evidencias están ahí, lo vas a ver. Entonces, cuando yo empecé a decir allá hace varios años esta idea de Discipline Equal Freedom, para mí
no era discutible. No era discutible. Esto es así. ¿Vos querés vivir de acuerdo al principio o querés morir de acuerdo al principio? No hay más discusión que eso. Genial, me encanta. Me encanta esa idea. Bueno, para cerrar tengo un par de preguntitas así como para ping pong divertidas. Bien. Lo mejor y lo peor, o algo bueno y algo malo, de 2020 para vos. Algo bueno y algo malo de 2020. No vale decir pandemia. ¿Puede ser relacionado? Sí, puede ser relacionado. Sí. No, una cosa que me voló la cabeza de 2020, y ya lo hablamos, fue la idea de que, o sea, que hayamos podido conseguir todos los objetivos de Superhábitos que nos habíamos planteado a principio de año, cuando no sabíamos que nada de esto iba a pasar. Incluso cuando lo planteamos a principio de año, para mí fue como... Claro, antes de la pandemia y de todo lo que sucedió después, sí, ya era desafiante. Ya era desafiante, fue como, ok, esto no puede ser... O sea, puede ser muy difícil que lo consigamos, y conseguimos todo con creces además, o sea, superamos los objetivos bastante. Entonces eso me parece que fue algo definitivamente positivo. Algo negativo de 2020 es todo lo que tengo para mejorar, probablemente. Tengo muchísimos desafíos personales, muchísimas áreas en las cuales... Es muy interesante cuando... ¿Viste cuando siempre nadas? No sé, andas en bici y de repente salís a correr y te das cuenta, estos músculos claramente, esta forma de utilizar el músculo están durmiendo. Sí. Y hay muchas cosas que tengo para mejorar. Yo creo que tengo un gran desafío con mi carácter. Tengo que mejorar mi carácter. O sea, estoy muchísimo mejor de lo que yo era. Hay una historia, esto es una historia. Hay una historia de yo chico persiguiendo a Mati con un cuchillo, literalmente, yo Santi de 4 a 5 años, porque me había ganado en un juego. O sea, imagínense, ese es mi nivel de competitividad de origen. Y con el tiempo lo fui mejorando, estoy mucho mejor. La batalla con el perdón para mí siempre es un desafío. Y tengo mucho para hacer. Y no te das cuenta hasta que venís, estoy mucho mejor con mi carácter. Estoy tranquilo. Hasta que pasa algo y perdés y decís, ok, no estoy tan bien. Claro. Entonces, definitivamente tengo muchísimo para mejorar en muchísimas áreas. Y eso, obviamente, es lo negativo, porque me gustaría tenerlo resuelto. Genial. ¿Qué es algo que disfrutes muchísimo de tu rutina cotidiana hoy? Algo que disfrute muchísimo de mi rutina. Lo que sea. De tu día a día. Leer. Es algo que me... O sea, por ejemplo, en mi rutina cotidiana, que muchas veces está bastante atareada, es como que las lecturas son pequeños momentos de como son mis pequeñas recompensas del día. De alguna manera, es como... Yo duermo la siesta, duermo 20 minutos de siesta después de comer, y siempre leo antes. Y es como que si comí un poquito tarde y tengo que pasar a dormir directo, es como, o si llego a la noche y se me hizo tarde y tengo que dormir sin leer, siento que el día no me cerró. Es un detalle. Genial. Si tuvieses una varita mágica y pudieses adquirir una habilidad que te tomaría un año adquirir de forma normal, pero pudieses tenerla mañana, cuando te levantes a la mañana, ¿cuál sería? ¿Qué tan mágica puede ser esa habilidad? Lo que sea. No un superpoder, tipo no volar, no ser invisible, pero una habilidad. Que si vos decís, bueno, quiero aprender X, o quiero saber hacer tal cosa, o quiero ser así, o hacer esto, te tomaría un año de aprendizaje o de ejercicio y podrías tenerlo mañana. Bueno, no sé el cómo, ese es el problema. Por entonces me cuesta definir la habilidad. Sé lo que quisiera conseguir. Por un lado, se me ocurre como esta idea de ejecutar mejor. Se me ocurre esta capacidad de ejecutar mejor, que podría ir de la mano de acá a un año tenerme, los 100% lo puedo hacer, memorizar todos los frameworks que tengo separados. Yo me voy separando modelos mentales que los tengo en mi colección personal privada. Bueno, con esta varita podrías mañana tener eso. Claro, tenerlos todos de memoria y siempre presentes cuando me enfrente a una decisión. Creo que sería una habilidad. Y otra habilidad que sería la habilidad de recordar la mayor parte de lo que leo. Yo creo que uno de los principales desperdicios que de hecho me desesperan es cómo se pierde lo que se aprende y se investiga. Lo perdés, se pierde muchísimo. Y yo tengo sistemas pensados para no perderlo, igual se pierde. Es como muchísimo desperdicio. Siento que hoy en día, si estás leyendo libros y dejándolo, eso ya ni siquiera estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de desperdicio puro. Pero incluso cuando vos tenés técnicas, es como que vos
metieras la mano en la arena y levantás y se cae un montón de arena y te queda un poquito. Incluso estudiándolo en profundidad. Incluso estudiando cómo aprender, te das cuenta de que tenés muchísima ineficiencia en el aprendizaje. Es un desafío que tengo y si pudiera encontrar una manera de hacerlo, sería una habilidad que, sin lugar a dudas, la pagaría. Genial. Bueno, la última, y cerramos. Algo que aparezca, que puedas compartir y quieras compartir, que aparezca con mucha frecuencia en tu diario de agradecimiento. Mi vida actual, definitivamente. De hecho, o sea, en distintas formas. Gracias porque tengo la casa que tengo, gracias porque puedo dedicarme a lo que hago, gracias por el equipo que tengo, gracias por la pareja que tengo, gracias porque estamos todos sanos. Entonces, si yo tuviera que decirlo, eso fue medio genérica la respuesta, pero va por ahí. Pero es como, claro, para mí que es todo bien y... sí, simplemente el hecho de vivir la vida que vivo. Estoy en un punto de mi vida en el que, de alguna manera, si quiero algo más, es porque tengo ganas de hacer lío, nada más. Si yo tuviera lo que tengo ahora para siempre, exceptuando desafíos que quiero enfrentar, como tener un hijo, por ejemplo, en términos de negocio estoy donde quiero estar, en términos de ingresos estoy donde quiero estar, en términos de posesiones materiales, estilo de vida, cosas que hago en el día a día. Estoy muy agradecido por eso. Genial, buenísimo. Bueno. Eso es todo. Espero que no hayas sufrido mucho. No, lo disfruté un montón, la verdad. Súper bien. Creo que la conclusión que es para todas las... De hecho, me había olvidado que estamos grabando. Simplemente estaba disfrutando del momento. Esto lo que quiere decirlo es que a partir de ahora lo hace todas las entrevistas del podcast. A partir de ahora tenemos un cambio. Estaba pensando, ¿hago bien la entrevista o la hago mal para que después no me hagan hacer más entrevistas? Elegí hacerlo bien y bueno. Te equivocaste. No, hay una... Y bueno. Bueno, vos sabés que hablando de cómo cambian las ideas, en el management inicial existía cuando ni siquiera se lo pensabas como así, pero antes, si un trabajador trabajaba mejor que los demás, se suponía que se castigaba a todos, porque se suponía que los demás podrían estar trabajando mejor y no lo estaban haciendo. Entonces se nivelaba para abajo. Y, en este caso es al revés, me castigan a mí y me ponen a mí a hacer claro, como vos lo hiciste también, el castigo es por ser la mejor. Pero bueno, hemos llegado entonces, Lu, al final del episodio. La verdad que lo disfruté bastante, estuvo muy muy bueno. Espero haber dado respuestas útiles. Yo la pasé re bien y creo que las personas de la comunidad que, por lo menos el grupo de personas que pidió estas entrevistas, que no es el 100%, pero son varias, creo que les va a gustar. Bueno, excelente. Para conocerte un poco más. Bueno, Lu, como siempre, gracias por haber venido a compartir, en este caso, tus preguntas y tus ideas, porque compartiste un par de ideas que estuvieron bastante buenas. Gracias a vos, Santi. Para todos ustedes, gracias también por estar ahí. Como siempre, pueden enterarse de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndose en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde escuchen sus podcasts. Y pueden enterarse de las entrevistas que siguen, porque en los próximos episodios va a estar hablando Lu con Mati y después va a estar hablando Mati con Lu. Exactamente. Sí. Así que vamos a poder conocer un poco más. Y es interesante porque el año pasado las entrevistas las hice yo, si no me equivoco. Claro, el año pasado esta vez cambiamos como para darle otro toque. El año pasado Mati te entrevistó a vos a mí. Y yo a Mati. Y vos a Mati. Perfecto. Bueno, van a tener la entrevista exclusiva, nunca antes vista, de Mati con Lu y Lu con Mati. Eso va a ser el episodio 334 y 335. Nos vamos a estar escuchando entonces, no a mí, sino a los chicos, en otro episodio del Show de Super Hábitos. Chau, chau.